En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues ya después de una quincena, sin estar con vosotros, porque coincidió que vino Orenga y yo la que tenía pendiente, y luego la que sí estaba prevista de la segunda parte de San José de Ángel Poveda, pues ha desplazado nuestro curso hasta el tercer lunes. Bien, no hay ningún problema, porque además andamos muy bien de tiempo. Prácticamente casi terminamos el curso hoy, la materia que teníamos prevista, hoy o el próximo. Ampliaré un poquito con el aspecto de la soterología, o sea, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y basándome en la declaración Dominus Jesus, que hace alusión a lo que es Cristo como centro, ¿no? Y bueno, en base a eso se prolongará un poquito más, pero luego ya veremos a ver qué hacemos. En principio, hoy alguien me ha hecho por ahí una pregunta y digo, si queréis lo explico, y como nos viene bien a todos, pues os lo recuerdo porque ya sé que muchos lo sabéis, ¿no? ¿Por qué todos los años celebramos la Semana Santa cualquier día por ahí y no tiene fecha fija? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuántos días tiene la Cuaresma? ¿40 o más? ¿O menos? Porque son 40 días. 40. Lo vemos también. Son curiosidades, ¿no? Que ya sé que no forma parte de nuestro curso de Cristología, pero que siempre ayuda, siempre viene bien. Bueno, lo presumimos con la familia, con los nietos. Pues sí, sobre todo si hay nietos, porque estamos en edad de educar a los abuelos, lo que no ven por ahí o no escuchan nuestros nietos en otros sitios. Una pregunta, 3, a ver cuál es la verdadera. Bien, pues como decía Carmen, aunque solo sea por curiosidad y por lucirse ante los nietos. Eso no es curiosidad. ¿Por qué? Sí, ciertamente. ¿Por qué se celebra la Cuaresma en fecha variable? O la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en fecha variable. Pues mirad, todo está basado en que la Iglesia Católica siempre ha querido celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el 40 de Nisan, que es el que tenemos constancia que se celebró en la época de Jesús por los judíos. El mes de Nisan de los judíos estaba comprendido entre marzo y abril, o sea, es otro orden de meses y era cada 28 días, por eso para que nos hagamos una idea, entre marzo y abril se sitúa el mes de Nisan y el 40 de Nisan, y esto viene a coincidir con el domingo más próximo al plenilunio de primavera. O dicho de otra manera, buscamos en la primavera, que ya entró ayer, ¿no? Y vemos la primera luna llena que encontremos. Este año, casualmente, es el día 16, sábado. Bueno, pues el domingo siguiente es Pascua de Resurrección siempre.
o dicho de otra manera, para quedarnos con el concepto, la fecha, esa variable, la marca la primera luna llena de primavera. ¿Hasta ahí de acuerdo? Bueno, pues ahora ya fácil, ¿no? Ya muy fácil. ¿Por qué? Pues porque teniendo el día en que vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, contamos 40 días para atrás y miércoles de ceniza, ¿vale? Y ya a partir de ahí tenemos toda la cuaresma determinada. Y todos los viernes de cuaresma y los domingos de cuaresma numerados. Pero, ¿cuándo acaba la cuaresma? El domingo de Ramos. Que os he dicho que había que contar, o sea, 40 días. No, acaba en Jueves Santo, Viernes Santo, o sea, lo que es el triduo pascual ya. Entonces, ¿por qué no contamos, o sea, contamos solo 40 y no 45? ¿Por qué? Porque los domingos son inhábiles a efectos de penitencia. O sea, no se cuentan como día cuaresmal de conversión de penitencia los domingos, por tanto salen 40 clavados. Ok. ¿Satisfecha la curiosidad? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces seguimos. Una cosa. Sí. Es el sábado, es en la luna llena. Entonces, el domingo siguiente. Si caiga el sábado, el miércoles y el jueves la luna llena, buscamos el domingo siguiente. O sea, que si cae el sábado, el domingo día siguiente es el día de la Eso es, este año el 17 de abril. Pero que podía haber caído la luna llena el martes, pues da igual. El Pascua de Resurrección será el domingo más próximo a esa luna llena. Es que ya decían que pasaron próximo siguiente. el desierto que lo pasaron a la luz de la luna. Claro, todo eso está basado en las Escrituras y en la determinación del 40 de Nisan. Y muchas peregrinaciones las coinciden para que la gente vaya ganando. Eso es. Más próximo siguiente. Siguiente, sí, no, No anterior. Eso es. Yo estaba con la idea de que el plenilunio De primavera. de primavera era basado en Roma, porque todo cogieron de Roma, todo, o sea, todas las fiestas y todo fue adaptado al calendario Romano. Claro, pero ya sabéis que el calendario ha cambiado y tampoco hay una determinación exacta para empezar con el mes. O sea, más difícil en este caso sería buscar el mes de Nisan, ¿no? Pero así se combina y así se busca, así se celebra en toda la cristiandad. que se adaptaba a Roma, porque fue Roma la que asumió. En este caso no. En este caso lo determina la fiesta de los judíos. Cuando los judíos celebraban la Pascua de Resurrección. Y siempre ha intentado la Iglesia aproximarse del mejor modo a esa fecha. Que luego hay otras connotaciones, como los meses, como la dependencia de Roma que dominaba el mundo, etcétera, claro que entran en función. Pero quedaros con la idea esa, que es porque buscamos el día más próximo al que Cristo celebró la Pascua y en el mes de Nisan, el 40 de Nisan. ¿Okay? Perdona, entonces, los judíos también celebran la Pascua el mismo día, el mismo domingo de Pascua, Sí. sin 40 días de que no tenemos nosotros. Ellos lo hacen así. Sí. Y nosotros, claro, No, estamos 40 días. ahora que ha salido ya, por lo que tú dices, tened en cuenta que nosotros los cristianos, somos herederos en todo de la historia y cultura judía. Porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el Antiguo Testamento apunta y trasciende al Nuevo, y el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Por eso decimos que hay una sola Biblia, no solo dos Biblias, Antiguo Testamento con las cosas, no. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Por tanto, viéndolo como un todo, como un conjunto, somos herederos, en ese sentido, tanto de la cultura judía como de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Eso es así, no va a darle vueltas. ¿Ok? Bien. Pues vamos a lo nuestro. Nos habíamos quedado el último día, que ya empecé a hablaros de los concilios haciendo frente a las herejías, y cuando acabe ese poquito de la Dominus Iesus, entraré un poquito más en detalle
a cada una de las herejías cristológicas, no hablo de otras herejías, de las herejías cristológicas y los concilios o los santos padres que las rebatieron en su día, ¿no? Había hablado ya del concilio de Calcedonia, pero no acabó ahí la cosa. Posterior al concilio de Calcedonia estuvo, el concilio de Constantinopla, el quinto de los concilios ecuménicos, que fue en el año 553. Y allí se acuñó la sencilla fórmula: una persona divina en dos naturalezas. Y con posterioridad, unos añitos después, en el 680-681, se celebra el tercer concilio de Constantinopla. Y este se pronunció contra quienes no querían reconocer en Jesús más que una única voluntad, y era la divina, diciendo que la unidad de Dios y el hombre en Jesucristo, esto dirá el tercer concilio de Constantinopla, la unidad de Dios y el hombre en Jesucristo no suprime, ni deteriora, ni empequeñece, ni estrecha lo humano. Cuanto mayor y más íntima es la unidad de Dios y el hombre, tanto más queda asegurada también la diferencia entre Dios y el hombre, entre el uno y el otro. Si os dais cuenta o vais apreciando, porque ya lo vimos el último día con el concilio de Constantinopla, con el concilio de Calcedonia, que es todavía más expresivo, no se da puntada sin hilo. Es decir, cuando la Iglesia define lo más claro y explícito para todo el mundo, sin que dé lugar al error. Cuando rezamos el credo niceno-constantinopolitano, es donde parece que cuando lo rezamos se reitera: Dios de Dios, luz de luz, no sé qué, y empieza a decir, que falta decir todo eso, porque hacía falta decirlo para salir al paso de los que decían lo contrario. Y todas las herejías surgen siempre por lo mismo, porque nuestra mente pequeñita quiere explicarse el misterio de Cristo, pero ¿cómo va a caber en tu cabecita la divinidad? No cabe. Y entonces se corría la tentación de o cargar las tintas sobre la humanidad o cargar las tintas sobre la divinidad, sin darnos cuenta que Dios y hombre al mismo tiempo no entra en nuestra cabeza. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y por último, el Concilio Vaticano II, se me ha olvidado decir algo importante, aunque creo que lo he dicho en veces anteriores, es que cada concilio posterior recoge y amplía y aclara lo de los anteriores. Ninguno de los que se ha proclamado o se ha difundido después niega nada, al revés, lo suele aclarar y ampliar de los concilios anteriores. Eso muestra la unicidad de la Iglesia y las tres características que lo definen, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Católica significa universal, apostólica porque recoge todas las doctrinas de los apóstoles, santa porque en ella está Cristo cabeza, que es santo, y una que es la que atañe a una sola doctrina clara y diáfana para todo el mundo. Entonces, el Concilio Vaticano II, que es a lo que iba, recoge, no niega, amplía lo que han dicho los concilios anteriores. Y ese es el ecuménico que tenemos más cerca. ¿Por qué? Pues porque concilio, bueno, la palabra concilio es similar y paralela en muchos casos a sínodo, y a lo largo de la Iglesia ha habido muchos sínodos, ha habido muchas reuniones de hijos de la Iglesia, de determinadas cuestiones, en determinados asuntos concretos, y se promueve un sínodo local. Por ejemplo, la Iglesia de Madrid, en sínodo, pues se reunirían Getafe, Alcalá de Henares y Madrid capital,
y definirían en un sínodo, en una reunión de obispos, que atañería en ese aspecto solo a Madrid, no a Algeciras, ni a Madagascar, ni a la India. Sin embargo, el concilio ecuménico es una convocatoria a toda la cristiandad. Y el último que tenemos es el Vaticano II. Y el Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el número 22, dice: el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Con todo hombre. No habla de la humanidad. Se ha unido con Manolo, con Adolfo, con Gisela. ¿Me explico? O sea, con todo hombre, con cada uno de nosotros, ahí nos tenemos que sentir implicados. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Esa es la última definición de concilio ecuménico dogmática a la que nos tenemos que atener. Verdaderamente Jesús es nuestro hermano, pero no podemos olvidar nunca que en Jesús, el hombre, con todo lo que es, con todas sus acciones, otra vez veréis que vienen las reiteraciones, vienen las repeticiones, con todas sus acciones, con todos sus sentimientos, con todos sus sufrimientos, pertenece propiamente a uno de la Trinidad, el Hijo de Dios, que lo ha asumido. Todo en la vida de Jesús está totalmente marcado por esa pertenencia a la Trinidad, ser Dios mismo, la segunda persona, ¿no? El Hijo de Dios, Jesús, comunica a su humanidad entera su propio modo de existir en la Trinidad Santa. Por eso cuando hablábamos de personas, ¿os acordáis del... Lo voy a escribir otra vez, porque es que a mí me parece que es súper importante tener este esquema en la cabeza. Me vais a perdonar, pero lo vuelvo a repetir. Mejor, porque repitiendo veo mejor. Y si lo vemos dos veces, mejor que una, ¿no? Decíamos, Jesucristo. Importante esto, que lo voy a meter en un recuadro. Única persona divina. Acabamos de decir que es uno de la Trinidad. Única persona divina. Y ahora hablamos cómo es hombre auténtico y cómo es Dios auténtico. Como hombre tiene una naturaleza humana. Y los agnósticos y bueno, tantos a lo largo de la historia, digo del agnóstico porque es la primera herejía, y tiene una naturaleza divina. Hubieran tenido en su cabeza este cuadro, naturaleza divina, no hubieran caído en los errores que cayeron. Hoy, gracias a Dios y gracias a la Iglesia, tenemos esto muy claro. Tiene obviamente entendimiento humano. Esto por recordarlo también, porque como os dejé a medias, entendimiento humano, entendimiento divino, como hombre
humana y obra y acciona como hombre, como cualquiera de nosotros, con su voluntad, como Dios tiene voluntad divina. No olvidar que es la segunda persona. Y memoria, entendimiento y o sea, nos falta memoria. Memoria humana. Y aquí, los que tenéis buena memoria, ¿ponemos memoria divina o no lo ponemos? No, No. Como ¿Quién ha Dios no dicho tiene no? memoria. ¿Quién ha dicho tiene no? memoria. no. ¿Por qué, Carmen? Que Dios no tiene memoria, no hace falta memoria. Porque todo lo tiene presente. Efectivamente, como Dios no tiene memoria, todo eternamente presente. Bueno, pues esto era recordatorio nada más, ¿vale? Todo en la vida de Jesús está totalmente marcado por esa pertenencia a la segunda persona, a la divinidad, ¿no? Y es esta persona la que comunica a su humanidad todas las prerrogativas que tiene esa persona santa, ¿no? Por eso puede decir con toda propiedad: quien me ve a mí, ve al Padre. Perfectamente lo puede decir. Y San Pablo, escribiendo a los fieles de Colosas, esta cita es importante. Bueno, mejor la vamos a leer. Colosenses 2:9. ¿Por qué dice que ve al Padre? El Padre no tiene humanidad. Claro, pero quien le ha conocido a él conoce al Padre y sabe cómo es el Padre. Y él puede decir, como ya en 10:30 de Juan, el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Entonces, quien me ve a mí está viendo a mi Padre, ¿no? No físicamente, claro, pero todas las cualidades divinas de Dios son las mismas que tiene el Padre y las mismas que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Porque es una única divinidad. Leemos Colosenses 2:9. Porque en este reside toda la plenitud de la deidad corporalmente. Es muy completa y a estas alturas de nuestro curso de Cristología las entendemos todavía con mayor propiedad. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No hace falta decir más. O sea, no se puede decir con menos palabras que lo dice San Pablo completamente claro, ¿eh? Habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Bien, un pasito más. Jesús, el resucitado, envía el Espíritu Santo. Y vamos a dedicarle también un poquito de atención a la tercera persona, ¿no? Él lo había prometido en varias ocasiones. Me vais a buscar un par de citas de Juan. Una en el capítulo 14 y otra en el versículo 16. 14, 26 y 16, 13. Pero el abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he Todo dicho. lo que yo os he dicho. Y o sea, es una definición trinitaria, si os habéis dado cuenta, ¿no? El abogado, el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ahí tenéis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os recordará todo lo que os he enseñado. Y la de 16:13 dice: Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oye y os anunciará lo que está por venir. Esto es. Iba a preguntaros que por qué dice os guiará hasta la verdad completa. ¿Alguien puede decirme así de su motu propio por qué creemos que dice Jesús eso de que nos guiará a la verdad completa? Cuando pasemos a la otra vida. Sí, pero porque no habla de sí mismo. Claro. ¿Y por qué más? ¿Porque la verdad está incompleta? No. Sino que hablará lo que oyere, Claro, comunicará pero- las cosas venideras. Exacto, ahí está la clave. Es decir, esto está en proceso. Todavía no hemos llegado al fin del mundo. Y el Espíritu Santo es el que hablará en nombre del Padre y del Hijo a partir de ahora que yo me he ido. Eso es guiarlos hasta la verdad completa. Sabemos que después de la partida de Jesús es justamente el Espíritu Santo quien le sustituye, por así decir, entre los discípulos, procurándole a Cristo su presencia real pero invisible. Hay un mismo capítulo 14, pero un poquito antes dice 14:16. Al Paráclito, que abogado, que defensor, es lo mismo, ¿no? Ya está cogiendo, ¿no? Sí. Bien, se ha recogido la cita esa, supongo, ¿no? Sí. La de 14:16. ¿No? Pues leemos 14:16. Leemos de nuevo. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor que esté siempre con vosotros. Que esté siempre con vosotros. Para siempre, sí. Esto es, porque Él se eleva, se va al Padre, ¿no? Es ese Paráclito, ese abogado, que intercede, como dice la primera carta de Pedro. Leer primera de Juan 2:1. El que intercede por nosotros, por los creyentes, ante el Padre. Y que le tenemos aquí funcionando, que le tenemos entre nosotros. Leedlo. Juan 1, una de Juan. Primera de Juan, de las cartas, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Si algunos pecan, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo justo. Lo captamos, no hace falta explicar la cita, ¿no? Él no está, pero este apóstol, enseñando a sus discípulos, San Juan, dice: os digo esto para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos ante el Padre. ¡Ojo! Tiene profundidad la cita. Si la has pifiado, no te creas que esto ya no tiene arreglo, porque tienes quien te va a defender ante el Padre, el Espíritu que yo os enviaré. Con ello, el Espíritu dará testimonio a través de los discípulos del propio Cristo. ¿Verdad? Lo cogemos. Bueno, pues este acontecimiento sabemos que tuvo lugar en Pentecostés. Y lo vamos a leer también. Hechos 2, del 1 al 4. Y al llegar el día de Pentecostés, Eso es. estaban todos reunidos en el mismo lugar, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de viento que irrumpe impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y vieron sendas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Se sintieron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les concedía expresarse. Perfecto. Prescindiendo que no es momento tampoco de explicarlo, aunque ya se explicó el curso pasado cuando vimos Hechos, el fenómeno de la glososalia, así se llama ese fenómeno, ¿no? Que si lo leemos despacio, no dice que de repente los apóstoles se hubieran convertido en políglotas, que de repente supieran hablar todas esas lenguas, sino que todos los oyentes les oyeron hablar en su propia lengua, que es igual que decir
todos los oyentes se enteraron de su mensaje a través del mensaje que proclamaban los apóstoles, fueran de donde fueran, hablaran el idioma que hablaran. Esto lo explico, aunque ya se dijo el año pasado, como recordatorio de lo que es este fenómeno de la glososalia. Pues bien, algo es patente. Aquellos discípulos, acobardados y escondidos hasta ese momento, se lanzan a predicar a Cristo con valentía, sin temor a arriesgar sus vidas, ni su seguridad, ni su libertad. A partir de ahora se cumplen de verdad estas palabras de Cristo: seréis mis testigos. Y sabemos por otro lado, como la historia nos dice, que fueron testigos totales, que dieron la propia vida por defender ese testimonio. Y no solo los apóstoles de primera hora, sino los de ahora, los de cualquiera de estos países que están persiguiendo a los cristianos a muerte por el mero hecho de ser cristianos. Y dan la vida antes de decir, no, yo no creo en Cristo. No. Esto es profético. Es decir, se da en nuestras vidas, se da en nuestros días, ¿no? La expansión del reino de Jesucristo ha traído con su persona y ha culminado con su resurrección, se realiza a través del tiempo, esto es lo que quería contar, y de la historia, por el Espíritu de Jesús que habita en los corazones de los hombres. El Espíritu es, algunas veces y como oración, se dice dulce huésped del alma, porque es verdad, es el que nos habita. Yo soy su pobre posada, pero el Espíritu del Señor habita en cada uno de nosotros. Hay una cita que es un poco extensa de la carta a los romanos, pero vamos a leer y desmenuzar un poquito. Leemos Romanos 8, del 1 al 11. Así pues, Sí. ahora ya no pesa ninguna condena sobre quienes están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba incapacitada por causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado, condenó al pecado en la carne, al fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros, los que caminamos, no según la carne, sino según el Espíritu. En efecto, los que viven según la carne, las cosas de la carne anhelan, los que viven según el Espíritu, las del Espíritu. Pero el anhelo de la carne termina en muerte, mientras que el anhelo del Espíritu en vida y paz. Pues el anhelo de la carne es enemistad para con Dios, ya que no se someten a la ley de Dios, ni siquiera tienen capacidad para ello. Y quienes viven en lo de la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís en lo de la carne, sino en lo del Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no pertenece a Cristo. En cambio, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por causa de la justicia. Bien, podéis traducir o trasladar, cuando habla de la carne, de la débil condición humana, ¿no? Hablamos de la chicha esta del brazo, ¿no? Hablamos de la débil condición humana. Y el vivir según el Espíritu libera al hombre. Ahí, bueno, solo con este pasaje podríamos hacer mucha exégesis, pero lo más básico y fundamental es vivir conforme al mundo, conforme a lo que el mundo te ofrece, eso que ya en las tentaciones del desierto ofreció el diablo a Jesús, ¿no? Te ofreceré todo el mundo, sí, y se cumple desgraciadamente que el que llevado de esa condición humana débil se entrega en manos del mundo,
está lejos de Dios, no está con Dios, está viviendo según lo humanamente acontecido y que cada día está más generalizado y que cada día nos tiene más atrapados. ¿Por qué? Pues porque es atrayente, porque, jolín, qué rico está aquello, o qué rico está lo de más allá, o qué me gustaría hacer. O sea, nuestra naturaleza humana tiende al pecado, tiende al olvido de Dios desde el primer momento de la creación, porque estamos tocados del ala, no de la creación propiamente, sino del primer pecado de Adán. Desde que el hombre peca, pierde sus dones sobrenaturales y los preternaturales, de tal manera que la condición humana queda tocada, queda dañada, tiene en sí la concupiscencia, lo que le atrae. Entonces, es necesario desprenderse de esa condición humana y entregarse al obrar según el Espíritu que dice aquí. Pero el Espíritu en abstracto, ¿o a qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, es verdad que somos cuerpo y alma, y lo que ha de dominar sobre el hombre es el alma, no el cuerpo, uno e indivisible. No hay hombre si no hay cuerpo y alma. De hecho, cuando fallecemos es el cuerpo el que se deteriora, porque el alma nunca muere, nunca muere. Aunque solo fuera pensando en esto, nos convendría, por egoísmo personal, si queremos vivir para siempre, seguir las reglas del Espíritu. Claro, pocas veces, porque además estamos muy acostumbrados a oír ya estas cosas dentro de la Iglesia Católica, a Dios gracias, que no reparamos en toda la profundidad que tiene la Escritura. Y una vez te hará caer en esto y otra vez te hará ver otro, porque la palabra de Dios es como un prisma de múltiples caras. No se descubre del todo. Y otra cosa bonita de la palabra de Dios, y que es lo que nos mantiene aquí en Fe Católica y mantiene la obra de Fe Católica, es el que somos servidores de la palabra, pero servidores agraciados, porque los primeros que recibimos de la palabra somos nosotros. Es un regalo del Señor, la Fundación Fe Católica, desde el prisma en que el Padre Sánchez de León la fundó. Pues bien, el Espíritu realiza en nosotros lo que ocurrió en la Pascua y lo amplía a toda la humanidad, a todo el universo, a todo el tiempo. Esto no se acaba pasado mañana. Nuestros nietos, si Dios quiere, o bisnietos o tataranietos, si el mensaje sigue vivo, recibirán este regalo, este don, igual que lo disfrutamos nosotros ahora. Bien, se pueden decir muchas cosas de esta cita a los romanos, pero no es el momento ni tampoco el tema. Unas palabras sobre la parusía, que no quiero que se quede ahí un poco también en tinieblas, ¿no? Decimos en el credo que Jesús ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y es un error, para empezar, considerar esta palabra solo como un retorno, pues Jesús viene incesantemente ya, y está con nosotros ya. O sea, no tenemos que esperar a que venga el día, la resurrección del último día, sino que está viniendo a nosotros de continuo. ¿Eso dónde? Pues muy fácil, en el próximo necesitado, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en el interior de las personas que incesantemente recurren a Él. Sin embargo, y eso también es verdad, y lo proclamamos, que en su día habrá una venida gloriosa. Saldrá a plena luz el poder de Jesús, de someter a todas las cosas, como dice a los filipenses. Buscar Filipenses 3:21.
Filipenses 3, 21. Eso es. El cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Esto es lo que andábamos buscando desde el principio del curso. Porque yo os hablé, y creo que un par de días, en intentar explicar esto del tema del reino. ¿Os acordáis? Que hablábamos del reino, que la cristología no se comprendía si no éramos capaces de captar este reino al que Jesús se refiere. Hablábamos del reino cuando hablábamos de la constitución de este reino, que eran las bienaventuranzas. Supongo que os acordáis de todo aquello. Y, como decía el padre Bravo, el reino de Dios, el reino de los cielos, que es Dios, es un ya, pero un todavía no. Es un ya, pero todavía no. Y ahí las citas, que el reino de Dios dentro de vosotros está, y vendrá nuestro reino, y según rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Pues porque estamos apuntando al fin de los tiempos, a la parusía, que es la segunda venida del Señor. O no creemos o no decimos que vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Tenemos ahí todo el capítulo 24 de Mateo, que nos habla del examen final. Ya, además se ha leído hace poco, ¿no? Vendrá y separará a las ovejas de los corderos y dirá, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, etcétera, ¿no? Y luego a los perversos lo mismo, porque no tuve, o sea, porque tuve hambre y no me atendiste, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la parusía, la segunda venida del Señor en toda su gloria, precedido de todo el colegio angélico. Será, vamos, el no va más. Por tanto, salvados estamos, pero, como dice, y acabamos con esta cita, buscarme Romanos 8 y leemos del 23 al 25. Y no es esto solo, sino que también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos igualmente en nuestro propio interior, aguardando con ansiedad una adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues con esa esperanza fuimos salvados. Ahora bien, esperanza cuyo objeto se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Esto es, o sea, estamos salvados todos, sí, pero en esperanza. Eso es lo que dice la carta a los romanos. O dicho de otra manera, falta mi parte. Lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero ya tengo salvoconducto. O dicho de otra manera que se entiende mejor, el cheque, el páguese a, ya lo tenemos, pero tenemos que mantener ese cheque incólume hasta el final para poder cobrarlo. En esperanza estamos salvados, ya tenemos el pasaporte, ya tenemos el premio, pero ese premio que lo tenemos en esperanza no podemos cobrarlo todavía hasta que no llegue ese momento, ¿no? Cuando pasemos al reino del Padre ya para siempre. 4 cosillas diremos el próximo día y hablaremos de la conclusión y me someteré a vuestras preguntas, porque aquí en vez de poneros yo la nota me la vais a poner vosotros a mí. Una clase al revés. Es una clase al revés que vamos a hacer. Venga, pues nos vamos. Rezamos a la Virgen. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los ángeles,
y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos agradezcamos a ti y que nuestras almas reciban esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde hay la muerte, ilumina a los espíritus que hay en tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantas cosas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Muy bien, pues hasta lunes, dime. Adolfo. Dime.